Muy buenas tardes, bienvenidos a todos quienes se están sumando a este webinar de Sermecop. Se Hola, están sumando recién, ya hay 31 participantes. Vamos a esperar un poquito más, como siempre, unos minutos, para que se sumen todos los socios y todas las personas que van a asistir a este webinar y ya comenzamos. Mientras tanto, le comento que está el chat abierto. Cuéntenos por el chat de dónde nos están viendo. ¿Cómo están desde sus lugares de las regiones? ¿Dónde están? ¿En el norte, en el sur? ¿De qué ciudad nos están mirando? Cuéntenos también cómo está el clima por allá. ¿Les pillaron las lluvias? ¿O está todo más tranquilo? Lo que es acá en Santiago, tuvimos lluvia durante la mañana y ahora paró la lluvia, pero digamos que fue un bonito momento como para despejar el cielo santiaguino. Desde Quillota nos están saludando. De Talca, buenas tardes Talca. De Rengo también con lluvia, nos dice Verónica. Diana nos saluda desde Quillota. Iris nos saluda de Temuco, Universidad de la Frontera. Lidia de Puerto Varas, por Dios, qué precioso el sur por allá. Me imagino, con lluvia nos dice, no imaginamos que Puerto Varas está con mucha lluvia. Desde Indad Bio Bio nos saluda J. Yévenes de Concepción, bienvenido o bienvenida. Erika nos saluda de la región de los lagos. Mucha gente desde el sur nos está sintonizando el día de hoy. Anita desde Senadis. Bienvenida, Anita. Camila Leiva dice, buenas tardes, desde Talca hace mucho frío y mucha lluvia. No imaginamos que allá ya centro-sur ya también ya están con mucha lluvia. Acá también con mucho frío, paró la lluvia, pero hace mucho frío en la región metropolitana. Claudia desde Iquique, el norte se hace presente. Bienvenida, Claudia. Otra Claudia dice que hay solcito. Ah, no, la misma Claudia desde Iquique. Dice hay solcito. No imaginamos que hay solcito en Iquique. Angélica Carrasco nos saluda desde Chillán. Manden sus saludos, cuéntenos de dónde nos están viendo, de qué empresa socia de Sermecop nos están escribiendo. Mientras tanto, sigue ingresando personas a la sala. 41 personas hay conectadas en este minuto. Verónica nos saluda desde la Municipalidad de Rengo. Bienvenida, Verónica. Claudia de Copec. Bienvenida, Copec. Diego desde Los Ángeles. No te lo comas. Bienvenida, Diego. Les recuerdo a todos que para que todos tengamos una mejor experiencia en este webinar hay que mantener los micrófonos apagaditos. Muchas gracias. Gracias. ¿Y cómo están? En un minuto estaremos comenzando con nuestro webinar. Un minuto. Aprovechen de decirle a sus compañeros que se conecten hoy en este webinar súper especial. Es una temática muy, muy atingente que afecta a una cantidad, pero grande de personas en nuestro país. Carlos Sangüesa nos saluda desde Concepción. Un cordial saludo para ti también, Carlos. Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Ya pasaron los 5 minutos que entregamos, ¿cierto? Para que se comiencen a sumar todas las personas que van a participar de este webinar. Entonces vamos a darle inicio. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Muñoz y la estaré acompañando el día de hoy como moderadora de este webinar organizado por Sermecop con la colaboración de Mediclick. En nombre de todo el equipo Sermecop, de su cooperativa Sermecop, les damos esta cordial bienvenida a este webinar llamado Hipotiroidismo, señales de alerta y cómo actuar a tiempo.
El año pasado, para contextualizar un poco, realizamos un webinar sobre la tiroides, ¿ya? Y en aquella oportunidad, mediante la encuesta que nosotros enviamos, nos pidieron que abordáramos más en profundidad esta temática y como nosotros lo escuchamos, lo leemos y estamos atentos a las necesidades de nuestros socios, sobre todo cuando se trata de prevención, hoy estamos realizando este webinar con el foco especial en el hipotiroidismo. Les cuento que en Chile el hipotiroidismo es una de las patologías endocrinas más frecuentes. De hecho, según las últimas encuestas de salud, se estima que aproximadamente 429.000 personas de 15 años y más viven con hipotiroidismo clínico. Y si incluimos el hipotiroidismo subclínico, que es ese que no tiene síntomas, esta cifra podría superar los 3 millones de personas. Las cifras son grandes, son alarmantes si consideramos que en Chile, según el último censo de este año, el 2025, hay 19,5 millones de personas. 3 millones de personas con hipotiroidismo subclínico es una cifra grande y por eso estamos acá hoy día hablándoles de esta temática. En este espacio vamos a contar con una experta en el tema, ella nos va a introducir en esta enfermedad tiroidea, nos entregará recomendaciones preventivas y nos hablará acerca de cómo detectar y tratar esta enfermedad. La profesional que nos acompañará hoy es la doctora Lorena Valenzuela. Ella es médico cirujano de la Universidad de los Andes, especialista en medicina familiar de la Pontificia Universidad Católica, con más de 20 años de experiencia en atención médica en el sistema público y privado. También es parte del equipo de MediClick, la plataforma de telemedicina que es partner de Sermecop y a quienes le agradecemos por su colaboración en el webinar de hoy. Y bueno, antes de dar el paso a nuestra profesional, que ya la presenté, pero les recuerdo que al término de esta exposición y luego del ciclo de preguntas, los invitamos a seguir acompañándonos, porque quienes se mantengan hasta el final y se hayan inscrito en nuestro formulario participarán en el sorteo de una canasta de juegos de mesa y una gift card digital. Además, las personas que tengan dudas, tengan preguntas mediante, ¿cierto? Nuestra doctora expone, los invitamos a ir dejando en el chat sus consultas, ¿ya? Luego de la exposición, la doctora muy amablemente las va a resolver. Y ahora sí, dejo con ustedes a la doctora Valenzuela, así que adelante, Lorena, con tu exposición. Puedes proyectar la presentación. Perfecto, muchas gracias, Paola. Voy a proyectar en este minuto para comenzar. Dame un segundito para proyectar. Ahí está. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Qué interesante es ver que nos visitan de tantos lugares y pensaba en lo importante que es la tecnología para unir y para poder aprender en conjunto. En ese sentido, la idea de hoy día es que podamos entender un problema tan común como vemos en Chile y muy, muy, muy comentado que es el hipotiroidismo. Perdón, partí con la presentación anterior. Como les comentaba, efectivamente yo soy médico familiar, trabajo en Mediclick, a atención a distancia. Entonces, para comenzar, y es muy importante, y me encanta hacer estas presentaciones porque es súper importante que las personas conozcan respecto a su salud. Entonces, primero tenemos que comenzar con qué es la tiroides, ¿no es cierto? La tiroides es una glándula endocrina importante que produce y libera ciertas hormonas. Su función principal es controlar el metabolismo del cuerpo, es decir, cómo se utiliza la energía del cuerpo. En otras palabras, yo le puse un nombre a la tiroides, le puse que era la directora de orquesta del cuerpo, ¿ya? Es decir, si tú preguntas qué función tiene, la función principal es armonizar y permitir que todos los procesos internos funcionen en forma adecuada. Por lo tanto, cuando ella deja de funcionar, obviamente se van a alterar muchas distintas cosas en nuestro cuerpo, que es lo que vamos a ir viendo a medida que vaya la presentación. Entonces, un poco cómo funciona la tiroides. Aquí vemos una fotito de dónde está ubicada, ¿no es cierto? Se ubica en nuestro cuello, en la parte inferior media del cuello, a ambos lados. Para entender la tiroide y el sistema endocrino, cuando hablamos de endocrino, hablamos de hormonas. Nuestro cuerpo funciona por hormonas. ¿Las hormonas qué son? Finalmente, en palabras simples, las hormonas son mensajeros.
Son sustancias químicas que envían mensajes a distintas partes de nuestro cuerpo. La hormona que produce la tiroides es la tiroxina. Entre paréntesis, y ahí vamos a ver la T4 libre y otras que se miden a través de la sangre. La tiroxina, como mencionaba, tiene un rol vital en la regulación del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Regula cómo el cuerpo usa la energía y ayuda a controlar el equilibrio del calcio y muchos otros procesos esenciales. ¿Qué pasa entonces cuando no funciona la tiroides? Las enfermedades. Y comprender acá que la tiroides, me quiero detener acá en mencionar que la tiroides puede alterarse tanto de dos formas diferentes, ¿no es cierto? Una en su funcionamiento, cómo funciona, y otra es cómo se ve. A veces esto puede ocurrir en conjunto y a veces no, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Para explicarlo bien, del funcionamiento, cómo funciona, tenemos, perdón, voy hacia atrás, tenemos que puede dejar de funcionar o disminuir su funcionamiento, que es el hipotiroidismo, ya baja función de la tiroides. Y por otro lado, podemos tener que funcione más de lo normal, el hipertiroidismo, aumento de tiroxina. Hoy nos vamos a enfocar en el hipotiroidismo. Y también porque a veces acá me ha pasado con varios pacientes, se produce una confusión con otras enfermedades de la glándula, que es cómo se ve la tiroides. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la tiroides se puede ver que tenga quistes o nódulos tiroideos, y en algunos casos los quistes son bastante comunes, son benignos, en general no revisten ningún riesgo, a no ser que sean muchos, y ahí puedan alterar la función de la tiroides, pero si son aislados no ocurre nada, perdón, ahí nuevamente. Y los nódulos de la tiroides, lo mismo. Los nódulos de la tiroides a veces pueden estar relacionados con alteración del funcionamiento y otras veces netamente se pueden ver en la ecografía. Ya ahí del funcionamiento, volviendo atrás, del funcionamiento se ve a través de los exámenes de sangre. El diagnóstico de cómo funciona la tiroides es a través de exámenes de sangre. El de cómo se ve la glándula es a través de una ecografía de la tiroides o del cuello, ¿ya? Y acá también nosotros podemos ver alteraciones como el bocio, que es un aumento de tamaño completo que se observa en la zona del cuello. Lo mismo, el bocio puede estar solamente aislado y verse solamente aumentado, como vemos acá, o netamente puede alterar el funcionamiento de la tiroides. Eso en general, si ya después gustan, pueden hacer algunas preguntas más específicas, pero quería hacer esta distinción que es importante para comprender cómo el médico va a enfrentar a cada paciente. Otro de los temas súper importantes es mencionar, porque muchos pacientes, a mí me ocurre también en mi práctica, que les pregunto: ¿hipotiroidismo de qué tipo? ¿Cuál es el apellido? Y la verdad, muchos médicos les dicen a sus pacientes que tienen hipotiroidismo, pero no le ponen apellido, ¿ya? La causa de la causa de hipotiroidismo principal en Chile era la falta de yodo, porque el yodo es fundamental en el funcionamiento de la tiroides. Y se asociaba a la falta de yodo la principal causa, pero en Chile comenzaron a instaurar el yodo en la sal. Por lo tanto, hoy día vemos que el déficit de yodo casi no existe, me atrevería a decir yo. Pero comenzó a aparecer otra enfermedad que es la principal causa del hipotiroidismo, que es la enfermedad autoinmune. ¿Qué significa que algo sea autoinmune? Es que el cuerpo genera autoanticuerpos que van a destruir la tiroides. Esto tiene un nombre que es la tiroiditis de Hashimoto. La verdad es que el nombre no es muy chileno, porque esto se descubrió principalmente en países más bien de Oriente, ¿ya? Pero en Chile, hoy día, la principal causa es una enfermedad autoinmune que va destruyendo la tiroides y va produciendo que esta tiroides deje de funcionar finalmente en forma crónica. ¿Ya? El hipotiroidismo, cuando ya se establece y está bien diagnosticado,
la mayoría de las veces se asocia a una causa crónica que va a requerir tratamiento de por vida. Ahí vamos a ver más adelante cómo se trata el hipotiroidismo. Otra de las causas importantes de hipotiroidismo en Chile es pacientes que han recibido cirugía de tiroides y o radioterapia, debido a que los nódulos tiroideos en Chile sí están presentes, ¿ya? También algunas causas de hiperfuncionamiento de la tiroides nos llevan a la necesidad de hacer radioterapia o radioyodo, ¿ya? Por tercera causa en Chile están las tiroiditis de otra causa, las más comunes, las virales. Ciertos virus, parvovirus, bueno, son muchos en realidad, pueden en algunas personas producir una inflamación de la tiroides. En este caso, yo diría que uno de los pocos casos que pudiera ocurrir un hipotiroidismo transitorio que hay que seguir en el tiempo. También los medicamentos, por ejemplo, el litio, de los más conocidos está el litio y la miodarona. No es que siempre lo vayan a producir, pero en algunos casos, y es muy importante si el paciente lo requiere, tanto el litio como la miodarona, hacer un seguimiento del funcionamiento de la tiroides, ¿ya? Y eso los médicos lo saben y lo van evaluando. Otra de las causas es congénita, eso ya queda en otro escenario, ¿no es cierto? Más bien pediátrico, pero como les mencionaba anteriormente, es muy importante debido a que la TSH influye, o sea, perdón, la tiroides influye en el crecimiento de los niños. Hoy día, por suerte, Chile se realiza siempre un examen de test de tiroides en los bebés en forma preventiva para detectar hipotiroidismos congénitos, lo cual es un gran avance, ya que este problema tiene solución hoy día. También el embarazo, uno ve muchos pacientes que durante el embarazo pueden producir, perdón, un hipotiroidismo, pero la mayoría de las veces en el embarazo muchos pacientes recuperan, ¿no es cierto?, su tiroides después de ello y muchas otras también pueden quedar con un riesgo mayor de hacer hipotiroidismo o mantener. Eso ya, por supuesto, tanto la congénita como embarazo, tienen que ver con un tratamiento conjunto con especialistas, pediatras y ginecólogos. Y como les mencionaba, por último, el déficit de yodo, que yo diría que hoy día es cercano a cero. ¿Ya? No, es muy raro ver un paciente ya que todos los alimentos, muchos de los alimentos, en particular la sal, viene suplementada con yodo. Esas son las causas más comunes y también, hablando de la tiroides, que como le mencionaba, puede enfermar, podemos tener alta producción de hormona o baja y también alteraciones de la forma de la tiroides, pero por lejos en Chile y yo creo que en la mayoría de los países, la principal enfermedad de la tiroides es el hipotiroidismo. ¿Ya? Es decir, que la glándula, por distintos motivos, principalmente hoy día por autoanticuerpos, ¿no es cierto? Tiroiditis de Hashimoto deja de funcionar. ¿Qué ocurre cuando la tiroides deja de funcionar? Puede ocurrir, la verdad es de nada, ¿ya? O sea, una persona puede tener problemas de tiroides o una baja funcionamiento y estar asintomático, sí, puede ocurrir, ¿ya? Así que es bueno tener como un chequeo anual, pero habitualmente ya cuando la tiroides deja de funcionar y ha pasado un poquito tiempo, 2 a 3 semanas, se empiezan a manifestar síntomas bien importantes. ¿Cuáles son ellos? Fatiga y cansancio, aumento de peso, pacientes que empiezan a tener la cara hinchada, intolerancia al frío, dolor muscular, constipación, ¿ya? No ir al baño, tener la piel seca, el cabello seco, delgado, incluso muchas veces puede manifestarse con caída de cabello, disminución de la sudoración, periodos menstruales en las mujeres intensos o irregulares, también problemas de fertilidad en mujeres, incluso alteraciones del ánimo o una depresión propiamente tal, baja de la frecuencia cardíaca, una bradicardia. También en algunos casos, pero no siempre, que eso es muy importante y recalcarlo quiero, que el bocio, que el agrandamiento de la tiroides, que puede hacer que el cuello se vea hinchado. Incluso a veces puede tener incluso problemas para respirar o tragar. Desde la experiencia clínica es importante
comprender que, insisto, muchos pacientes llegan con muy poquitos síntomas. Por otro lado, muchos pacientes llegan con muchos de estos síntomas, pero no necesariamente es un hipotiroidismo. Por lo tanto, uno cuando un paciente manifiesta algunos de estos síntomas debe pensar en tiroides, pero también debe pensar en hacer un chequeo completo más general, ¿ya? Por lo tanto, es importante detectarlo. Mientras más tiempo pase, más síntomas van a ir apareciendo. Por lo tanto, si ustedes sienten que tienen al menos, ¿cuántos síntomas me dirán ustedes? Porque yo creo que fatiga y cansancio, todo en alguna época del año podemos sentir. Entonces, habitualmente los síntomas que más se describen son la fatiga, el aumento de peso, la piel seca y la caída del cabello, yo diría, y la constipación. Y en las mujeres también en edad fértil, ¿no es cierto? Se pueden observar muchas veces alteraciones del periodo menstrual o problemas de fertilidad. Por lo tanto, acá el consejo es que si ustedes manifiestan estos síntomas, no duden en consultar prontamente al médico, porque mientras antes se haga el tratamiento, es mucho mejor para nuestro cuerpo, ¿ya? Por otro lado, una vez que nosotros ya empezamos con estos síntomas, la recuperación, cuando uno empieza con el tratamiento, son 8 semanas. Así que es importante consultar, además de chequear. ¿Cómo se diagnostica entonces? Algo ya había dado algunas luces en los comentarios anteriores. Importante, se puede sospechar por varias cositas. Puede aparecer en un paciente por una ecografía que se hizo a la tiroides porque tenía molestia en el cuello, un poquito aumentado de tamaño. Ahí podemos sospechar que pudiera estar inflamada, sobre todo cuando aparece tiroiditis, que itis significa inflamación, inflamación de la tiroides, o encontramos algún pequeño nodulito o podemos ver algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son varios, dentro de ellos ser mujer. Está descrito que el hipotiroidismo de Hashimoto se manifiesta 5 veces más en mujeres que en hombres, ¿no es cierto? Y el antecedente familiar, ¿ya? Son factores importantes de los cuales hay que estar atentos. Eso no significa que no ocurran personas que no tienen ningún antecedente familiar o que necesariamente en hombres también puede ocurrir, pero es más raro, ¿ya? El hipotiroidismo dentro de las enfermedades tiroides. El diagnóstico es por examen de sangre, ¿ya? Siempre, siempre el examen de sangre, ya que el hipotiroidismo habla de cómo funcionan las hormonas, es por examen de sangre, ¿ya? Así que es muy importante saber que las pruebas que se hacen para ver si un paciente tiene hipotiroidismo es la TSH, que significa hormona tiroestimulante, y la T4 libre, que es la tiroxina circulante, ¿ya? Por lo tanto, cuando la TSH se eleva, que es al revés de lo que uno pensaría, es porque el organismo le están avisando que tiene que producir más. Y la T4 libre disminuye, ¿ok? Cuando tenemos esa combinación, tenemos que ir al médico para el diagnóstico y tratamiento. Por ahí Paola al comenzar hablaba del hipotiroidismo subclínico. Cuando hablamos de hipotiroidismo propiamente tal, cuando la TSH está mayor a 10 y la T4 libre está alterada. Eso es un hipotiroidismo clínico, es decir, que nuestro cuerpo ya está en un nivel que la falla es insostenible y se requiere realizar un tratamiento para solucionar el problema. Cuando hablamos de hipotiroidismo subclínico, es cuando la TSH se encuentra entre 4,5, dependiendo del laboratorio, hasta 9,9, ¿ya? Es decir, estamos en un rango intermedio. Estamos mal, pero no estamos sobre 10. Y la T4 libre se encuentra normal. ¿Qué se sugiere en esos casos? Y mucha atención porque esto ha cambiado. La medicina siempre está en un continuo ajuste, experiencia, aprendizaje. Y en este sentido, en un tiempo, en mis tiempos, cuando salí de la universidad, el hipotiroidismo subclínico se trataba cuando el paciente tenía algunos síntomas.
Hoy día se sugiere no tratar, sino que observar y controlar cada 3 a 6 meses con nuevos exámenes. ¿Por qué? Porque se ha visto que incluso hasta un 80% de los pacientes vuelven a sus niveles normales pasado el tiempo, ¿ya? Y por otro lado, también se ha visto que muchos pacientes continúan con estos niveles y nunca desarrollan un hipotiroidismo clínico y podemos erróneamente aumentar los niveles de hormonas circulantes y eso lo transforma en un hipertiroidismo. Puede ser un poco complejo, por eso ahí vayan anotando sus preguntas para yo poder irle explicando, ya que es un tema que a veces uno se confunde harto entre el hipo, el hiper, etcétera. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el tratamiento del hipotiroidismo ya diagnosticado? El objetivo principal, y esto es importante que ustedes como pacientes lo sepan, es lograr llevar nuevamente a valores normales las dos hormonas, la TSH y la T4 libre, ¿ya? ¿Cómo se logra esto? Bueno, obviamente estamos hablando de un hipotiroidismo, ¿no es cierto? Sin nódulos, sin otras cositas. La mayoría de los hipotiroidismos se utiliza levotiroxina de distintas marcas comerciales, ¿ya? Se usa un 0,1 miligramo por kilo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno tiene cambios de pesos, tienen que ajustar su nivel de hormona, ¿ya? Es importante que los pacientes que comienzan el tratamiento siempre lo tomen todos los días o según lo indicado por cada médico en ayuno, ¿no? Media hora antes del desayuno. Que le recomiendo yo a los pacientes tenerlo al lado del velador, ¿no es cierto? Y cuando uno inicia el tratamiento de la hormona, ¿no es cierto?, de la levotiroxina, se debe realizar un control periódico de exámenes de sangre. Como les mencionaba anteriormente, la tiroides, a ver, el efecto de esta hormona para nos volver a regularizar el cuerpo se demora aproximadamente 8 semanas. Por lo tanto, cuando uno empieza el tratamiento, no hay que apurarse y esperar hacerse, no, a veces uno tiene apuro y quiere saber cómo va, pero la verdad, para ver realmente el efecto del tratamiento, la sugerencia es realizar un examen entre 6 a 8 semanas posterior a iniciado el tratamiento, ¿ya? Y después se van haciendo controles un poquito ya una vez que se logra normalizar los exámenes de sangre, se va haciendo un seguimiento de esto cada 3 meses, cada 6 meses, y ya cuando se logra un equilibrio y el paciente mantiene su peso y ya no presenta síntomas, se recomienda realizar un control médico anual, ¿ya? Por lo tanto, la tiroides, una vez que falla, el único tratamiento que nos va a ser de utilidad es el reemplazo hormonal, es decir, tomar en forma externa la hormona que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione en forma armónica, ¿ya? Y con eso los cambios y la mejoría va a llegar, pero se demora, es un poquito lenta y quiero enfatizar en eso porque a veces los pacientes se desesperan, incluso algunos profesionales quieren aumentar las dosis y no, hay que comprender que la dosis está calculada, se calcula por kilo y uno debe ser muy ordenadito en indicarle al paciente y el paciente también muy ordenado al tomarla. Yo como les recomiendo a veces anotar la fecha en la que compraron la caja e ir contando. ¿Qué ocurre si un día no me tomé el medicamento? Si es un día, no va a ocurrir nada, pero si eso va pasando día por medio, se complica mucho el tratamiento porque debe ser diario, ¿ya? Y ahí tenemos que buscar la forma más adecuada para que el paciente lo pueda tomar y poder controlar prontamente nuestra tiroides. Respecto a la prevención, ¿no es cierto? Porque uno dice, "Uf, se ve como el escenario bien oscuro, tantas personas con hipotiroidismo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Como les mencioné, hay ciertos factores que son genéticos y eso es una realidad. Las mujeres que tienen antecedentes familiares tienen mayor probabilidad de desarrollar, ¿ya? ¿Qué recomendaciones podemos hacer para prevenir o tratar de disminuir la probabilidad que esto ocurra?
Dentro de, la verdad, son recomendaciones que uno usa mucho. Yo digo, los médicos recomendamos cosas que parecen fáciles, no lo son tanto, pero son importantes. Cada día más, la dieta equilibrada y nutritiva es muy importante. Evitar los alimentos procesados. ¿Qué alimento procesado? Todo lo que compro ya hecho en un supermercado. Son muchas cosas, ¿no es cierto? Pero estamos viendo que algunas enfermedades han comenzado a aparecer que se parecen mucho más a otros países que se comen mucho alimento procesado como Estados Unidos, ¿ya? Esta sí que creo que es muy difícil y que es disminuir el estrés, ya que el estrés se asocia a la producción de autoanticuerpos, ¿ya? Además de muchos otros factores. ¿Cómo lograr eso? Bueno, ahí hay muchas técnicas distintas que uno puede ofrecerle a cada paciente. Ejercicio regular se recomienda. Chile es somos, me incluyo, un país altamente sedentario. Realizamos súper poca actividad física, ¿ya? Y eso es un factor que afecta a todo nuestro cuerpo y aumenta el riesgo de muchas enfermedades. Dentro de ellas, el hipotiroidismo. Tratar de evitar los medicamentos que puedan afectar la tiroides, principalmente aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares o que han tenido, por ejemplo, un hipotiroidismo subclínico. Es importante que ustedes estén atentos cuando el médico se lo indique y conversarlo con el profesional para ver si existe posibilidad de cambio y en caso que no, hacer un control en forma adecuada. Control del peso, se ha visto que aquellas personas que tienen peso mayor tienen más riesgo de desarrollar hipotiroidismo, igual que con el tabaco. Por lo tanto, un estilo de vida más saludable que se base en una alimentación adecuada, en actividad física, ¿no es cierto? Todo va de una forma entretejido, no fumar, todo eso de alguna forma va generando un cuerpo más sano y más preparado para disminuir el riesgo del desarrollo de muchas enfermedades y dentro de ellas la mencionada. ¿Qué recomendaciones puedo dejarles yo desde mi experiencia clínica? Es muy importante en este caso el uso del medicamento en forma adecuada. ¿Por qué? Porque si no retrocedemos mucho. Es un medicamento que al final es la misma hormona. No se han visto efectos colaterales al tomar la levotiroxina, no existe. ¿Ya? Porque es la misma hormona que tiene nuestro cuerpo, por lo tanto es un medicamento muy, muy seguro. Lo que les mencionaba, evitar cambios de peso en el sentido de que si ya logramos un peso estable, un normo peso, tratar de mantenerlo y en caso que tengamos cambios de peso, consultar con nuestro médico para ver si es necesario hacer un examen de control. La alimentación saludable, sé que es difícil, tenemos que anotarla en nuestro calendario, que siempre están muchas veces llenos de reuniones, pero no incluimos nuestra alimentación. El incluir frutas, verduras es importante. Suspender el tabaco, existen muchas técnicas, incluso en medicamentos que pueden ayudar a los pacientes a la suspensión del tabaco. Y también, por otro lado, realizar un control regular de tiroides que va a depender de la indicación médica. Yo sugiero al menos en mujeres un examen de TSH y T4 libre en forma anual a partir de los 18 años y en hombres con antecedentes familiares también. Eso sería lo que yo les quería comentar en forma general respecto a esta enfermedad tan común, mi sugerencia, y debido a que es un tema un poquito complejo, que uno se confunde entre el hipotiroidismo, el hiper, el bocio, etcétera, los dejo para que hagan sus preguntas y también aprovechando recordar, como les decía, en este país que tenemos gente de tantas partes, tan largo, aprovechar el beneficio de tener consultas sin costo en medicina general. Eso Muy bien. inicialmente. Ujú. Muchas gracias, doctora, por su exposición bastante clara. Eh, qué increíble que esta glándula tan pequeñita tenga tanto control en nosotros. Como usted dijo, es la directora de orquesta del cuerpo. Y como es la Tal cual. directora de orquesta del cuerpo, es bueno escucharla. Y qué mejor también que viendo estos webinars con una experta como usted. Así que, ¿le parece si comenzamos con las preguntas que ya han llegado hartas al chat? Vamos a comenzar entonces. Encantada. Muy bien. Pregunta Juan Luis,
de Concepción pregunta si enfermarse de la tiroides tiene relación con el cáncer de tiroides. Oh, qué buena pregunta. A ver, la función de la tiroides no tiene que ver con el cáncer, ¿ya? El hipotiroidismo no tiene ninguna relación con el cáncer, la verdad. El hipertiroidismo, es decir, que la glándula funcione más, se puede deber a un nódulo que esté dentro de la glándula, que esté produciendo más hormona y que sea maligno. No siempre, no siempre, ¿ya? La verdad, el cáncer de tiroides, si un paciente tiene hiper o hipotiroidismo, hipertiroidismo en particular, siempre hay que hacer una ecografía. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de tiroides? A través de la ecografía, ¿ya? Al mirar el cuello, el cáncer de tiroides es más común en algunos grupos etarios, efectivamente en hombres, entre los 50 y los 60, y en hombres jóvenes, igual que en mujeres adolescentes. No los quiero asustar. El cáncer de tiroides no es tan común como el hipotiroidismo, para nada, es uno de los cánceres que está abajo, pero sí, si uno se nota alguna pelotita en el cuello, la recomendación es consultar y hacerse una ecografía de tiroides. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Danisa y ella pregunta desde la región del Biobío, nos escribe ella, y consulta si recomienda hacerse la punción a nódulo TIRATS 4 de 7,5 mm. Nódulo T-RADS, 4 a 5, 4, sí, ¿ya? ¿Y de cuántos milímetros? 5 milímetros. De 5 milímetros, sí, sí. Es mejor hacer la punción de todas maneras que hacer una extracción de la tiroides para definir, ¿ya? Eh, brevemente, el T-RADS es igual, es una forma de medir el riesgo de que un nódulo, ahí estamos hablando no de la función nuevamente, sino que del nódulo, y ahí lo que se ve es el riesgo que ese nódulo pueda ser maligno. Un T-RADS 5 es maligno probablemente, un T-RADS 4 hay duda y es mejor funcionar. ¿Mm? Muy bien. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Nos escribe Ivonne Castillo y pregunta si se puede tener la TSH dentro del rango, pero igual tener síntomas estando en tratamiento. Qué buena pregunta. Bueno, todas muy buenas, pero sí, se puede. Sí, Sí se puede. De hecho, si uno ha aumentado de peso por el hipotiroidismo, comenzado el tratamiento, no va a bajar de peso por el remedio. Hay que bajar de peso con dieta. Eso ya se ganó. Hay pacientes que toda la vida, pese a que estén en tratamiento, pueden, no es la mayoría, porque van a salir acá todos muy preocupados, no es la idea. La mayoría de los pacientes se mejora, pero sí hay pacientes que pese a que están con niveles normales, presentan síntomas como caída de cabello, frío u otros síntomas como tendencia a aumentar de peso. Y ahí el médico, y hay que decirle al médico, que es importante porque ahí, además del tratamiento, nosotros podemos ayudar al paciente con otros medicamentos, por ejemplo, para la caída del cabello, así que se puede. La única forma de saber que nosotros estamos bien controlados es con el examen de sangre, porque si los síntomas pueden permanecer más tiempo o incluso quedarse con nosotros. perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Rodrigo Godoy dice, a mí me pasa que además del hipotiroidismo, tengo la vitamina B y la vitamina D bajas. ¿Esto es producto del hipotiroidismo? Eh, El hipotiroidismo, a ver, voy a volver un poquito atrás. Yo, como médico, sugiero cuando un paciente tiene alterada la tiroides no hacer ningún examen por 8 semanas, que como la tiroides es la directora de orquesta del cuerpo, una vez me llegó un paciente que ya lo querían hospitalizar porque tenía todos los exámenes alterados, pero en el fondo era porque su tiroides no está funcionando bien. Por lo tanto, al no estar bien funcionando la tiroides, todo se altera, incluidas las vitaminas. Así que sí, puede haber una relación directa entre déficit de vitamina y tiroides. Si ya después de pasar 8 semanas ya regulada la tiroides sigue en baja, ahí hay que suplementar, ¿ya? Pero sí, puede tener que ver con el hipotiroidismo. Muy bien, importante eso. Ya, Angélica Carrasco nos pregunta qué especialidad hay que ver para la tiroides. Y por ahí también había visto pasar otra consulta que decía dónde se puede, o con qué médico, con qué especialista se puede pedir la orden médica para los exámenes. Qué buenas preguntas ambas. ¿Por qué? Porque ocurre que en Chile tenemos problemas con algunas especialidades. Endocrinología es una especialidad
en la cual hay muy pocos profesionales, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que reservarla para los casos más complejos. Si yo quiero hacerme un chequeo o pedir los exámenes, medicina general. Si tengo hipotiroidismo, un médico familiar como yo, un médico familiar de adulto, un médico de cabecera, perfectamente puede manejar un hipotiroidismo. Si ya tengo otro tipo de lesiones, ya mayores, hipertiroidismo, ahí o nódulo, ahí se deriva al endocrinólogo. Esa es la recomendación, ¿ya? Examen en Perfecto. medicina general, alterados, médico familiar, y según eso se define si requiere endocrinólogo o no. ¿Por qué? Porque yo de la experiencia tengo muchos pacientes que han esperado un año un endocrinólogo por algo que se puede resolver en medicina familiar. ¿Mm? Medicina familiar. Perfecto. Muy bien. Ella nos cuenta un poco su experiencia y dice, buenas tardes, yo me realicé examen de sangre, la TSH me indicó 5,25 y la Ujú. T4 está en 0,77, ¿ya? Y Ajá. me recetaron vitamina D ya que la tenía bajísima. Hay otra persona Ujú. también con la vitamina D baja. Sí. Ella continúa. En mi consulta no me preguntaron síntomas, solo me indicaron que cambiara alimentación y repitiera el examen en 6 meses más. Ella cuenta su experiencia, me imagino que ella quiere saber si esto está dentro del rango normal del procedimiento que tiene que seguir. Sí, sí, es correcto, es lo adecuado, súper bien. La vitamina D en sí es un problema en Chile hoy día que no teníamos antes, porque como tenemos el problema por un lado, los médicos insistimos en usar protección solar por la filtración UV, pero por otro lado, más encima tuvimos la pandemia, que ocurrió que todos nos encerramos y no salimos nunca, muchos. Los déficits la vitamina D tiene que ver directamente con el sol y también con el efecto de la tiroides, pero principalmente el sol. Entonces, ahí en ese caso está súper bien suplementar, ya que la vitamina D tiene que ver con la formación del hueso y aumenta el riesgo de osteoporosis a largo plazo. Y por otro lado, el control en 6 meses más de tiroides es lo correcto. ¿Ya? Súper bien, entonces tiene que seguir las Sí, indicaciones. es un hipotiroidismo subclínico. Muy bien, subclínico. Vamos entonces con Diana Gómez. Ella nos dice, hola, yo tengo hipotiroidismo hace 5 años. Hace un par de meses me detectaron anemia perniciosa producto de mi sistema inmune, que pese a que consumía carne y otros tipos Mm. de proteínas, hacía que no absorbiera el hierro de las comidas. ¿Esto puede haberse debido al hipotiroidismo? Qué buena pregunta. No, no, o sea, sí, no. Sí, no, ¿por qué? Porque hay personas, sobre todo un pequeño grupo, insisto, no quiero que salgan acá asustados, sino que esperanzados, ya, pero hay un pequeño grupo de pacientes que pueden manifestar hipotiroidismo de Hashimoto autoinmune que produce anticuerpos contra la glándula, que a veces también pueden manifestar otras enfermedades autoinmunes, ¿ya? No siempre ocurre, en este caso, la anemia perniciosa o una anemia por déficit de vitamina B12. Perdón, es un tema complejo la endocrinología, pero es un déficit de vitamina D, B12 se puede ver por falta de alimentos. Habitualmente lo vemos en pacientes que no consumen derivados de los animales como huevo, por ejemplo, leche. Pero en el caso de ella era porque se produjeron anticuerpos que destruyeron justo la zona donde se absorbe la vitamina B12, pero eso no se ve en la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo, ¿ya? Es un caso particular, pero puede ocurrir. Perfecto. Doctora Angélica, ella nos pregunta si sus resultados están dentro de lo normal y le comento que sus exámenes le salieron TSH 0,589 y la ¿Ya? T4 0,96. Está bien en el límite, pero ahí habría que ver, la verdad, ahí depende de los rangos cada laboratorio, ¿ya? Ahí depende de los rangos cada laboratorio, pero no está cercana al límite según los rangos que uno ve en mujeres más bien jóvenes, ve esos rangos más hacia el 0,5, ¿ya? Pero hay que revisar lo que dice la referencia del laboratorio y si persiste con duda, puede hacer una telemedicina para revisarla, no hay problema. Muy bien. Y aquí viene otra pregunta que también me tiene intrigada porque yo también tampoco la sé, así que es súper pertinente. Elizabeth pregunta,
Disculpe, no sé si lo dijo, una vez que da el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, ¿se tiene para siempre y después eso solo se controla? O me imagino que ella también pregunta si uno resuelve la enfermedad. Muy buena pregunta. Ahí tenemos que dividirnos en dos. El hipotiroidismo subclínico que les mencionaba, que era este examen que está entre 5 y 10 de TSH, que yo creo que es el rango más fácil a recordar, el 80% revierte, vuelve a la normalidad, ¿ya? En el hipotiroidismo ya declarado por un examen mayor a 10, puede volver a la normalidad en algunos casos muy específicos según la causa, principalmente las tiroiditis, la inflamación en la tiroides transitorias, ya que ocurren habitualmente por enfermedades virales y otras causas. Pero si dijéramos el hipotiroidismo ya bien diagnosticado, yo diría que el 90% se mantiene con hipotiroidismo de por vida, ¿ya? Y eso se conversa con el paciente antes de iniciar el tratamiento. Perfecto. ¿La tiroides de Hashimoto es reversible? La tiroiditis de Hashimoto tiene distintas etapas. Quiero detenerme porque es la enfermedad más común en Chile, en la cual se producen anticuerpos. En un periodo estos anticuerpos inflaman la tiroides, ¿ya? Y ahí se puede producir un exceso de glándula, pero después siempre vamos a llegar a la destrucción de la glándula en algún minuto completa, que es el hipotiroidismo. ¿Cuánto tiempo puede demorarse eso? Puede ser largo, pero yo diría que no es reversible. ¿Mm? No es irreversible, o sea, es un hipotiroidismo crónico. Perfecto. Doctora, usted en la presentación nos comentó que habían algunos medicamentos que pueden afectar la tiroides. ¿Ya? Aquí también Mirna pregunta, ¿cuáles serían esos medicamentos? Por lejos, los principales son la miodarona, que es un medicamento que ya no se utiliza mucho, que es para tratar problemas del ritmo del corazón. Es dosis dependiente, así que, pero sí puede producir problemas. Y el litio. El litio es un medicamento estabilizador del ánimo. Ahora, esto no significa, uno siempre tiene que poner en la balanza riesgo versus beneficio. Cuando corresponde usar el medicamento, hay que conversarlo con el profesional y hay que seguir usando y hacer control de tiroides. Ya, tampoco es tan común, pero sí puede ocurrir, pero sí puede ocurrir. Ujú. Aquí tenemos algunas preguntas también, doctores, que tienen que ver con el consumo de algunos alimentos, ¿ya? Por una parte, Moisés pregunta si la leche al desayuno disminuye la eficacia del medicamento para la tiroides. Y también Carola pregunta qué no debe comer si tengo hipotiroidismo y por qué los doctores a veces no dicen, no dan esa recomendación. Sí, ya, muy buena pregunta. A ver, siempre se debe consumir en ayuno, ¿ya? Está demostrado que la absorción de la levotiroxina debe ser en ayuno y recién consumir productos media hora después. Por lo tanto, no afecta lo que uno coma al desayuno, ¿ya? Lo Pero tiene que ser con importante. agüita, ¿cierto? No con leche. Sí, con agüita. Correcto. El líquido debe ser agua, porque sí, todo lo demás afecta mucho la absorción y hace muy difícil el control. ¿Ya? Y respecto a los alimentos, es porque los profesionales no olvidamos que los pacientes no somos los únicos dueños de la verdad, sino que los pacientes los podemos mandar, por ejemplo, a un nutricionista. La parte nutricional es súper relevante, ¿ya? Ahora, más que qué no consumir, qué consumir, cosas que tengan alto contenido de yodo, ¿ya? Mariscos, cochayuyo, productos del mar, ayudan a mejorar el funcionamiento de la tiroides. Y nada más rico también que los productos del mar, así que ahí hay que aprovechar también. Es rico, De todas nutritivo y maneras. hace bien para la tiroides. Ya, pues quedan poquitos minutos para seguir respondiendo preguntas, así que voy a tener que hacer una selección, ¿ya? Para que después no se enojen conmigo, porque después dicen, ay, pero mi pregunta, bueno, habrá algo mejor, alguna otra oportunidad en que se puedan responder, ¿ya? Andrea pregunta, con una TSH de 7, pero con tiroiditis con bocio, ¿es necesario tomar levotiroxina? No, todavía no, hay que controlarlo, se pueden hacer unos exámenes de anticuerpo y seguir el control. Voy a ser breve para Perfecto. poder responder lo más que puedo. Sí, o sea, rapidito. Ya, Dani nos pregunta si el hipotiroidismo, ¿qué tanto afecta en la fertilidad en mujeres jóvenes al ser subclínico? Afecta.
Es el único grupo de pacientes en los cuales hoy día se usa tratamiento, se puede usar un tratamiento de apoyo. Sí, sí Perfecto. afecta. Cristi pregunta, TSH6 subclínico con antecedentes de madre con hipotiroidismo, ¿se debería tratar? No, pero sí seguir en forma más cercana cada 3 meses. El T3 de 1,89 es normal. Sí, Ya, ahí está, entonces está la respuesta para Anita, que tenía esa pregunta también. Y Rodrigo pregunta, ¿cuáles son los exámenes que se requieren para medir todas las vitaminas que necesita el cuerpo? Uh, buena pregunta. La verdad, lo que tenemos a mano nosotros, la vitamina D, la vitamina B, los otros, la verdad, no tiene mucho sentido medir, se ven en forma indirecta. El fierro, pero más que nada se ven a través de forma indirecta por los exámenes del perfil bioquímico, calcio, fósforo, etcétera. ¿Mm? Pero se incluyen eso, en general el chequeo están incluidos, ¿ya? Vitamina B y Perfecto. D. Bien, doctora, vamos con la última pregunta. C. Velázquez pregunta si es posible tomarse la levotiroxina a última hora de la noche. Sin duda, siempre hay que conversar con los pacientes ciertas cosas. Evidentemente, si por ejemplo la persona trabaja en la noche, se puede dejar ahí durante la noche, pero sí es mejor tomarlo a la hora que uno despierta o comienza su día o noche. ¿Ya? Ahora, si el paciente realmente no lo recuerda en la mañana, sí, se podría dejar, es mejor que lo tome, aunque sea en la noche. Muy bien. Doctora, siento que dio demasiada información, respondió casi todas las preguntas, algunas quedaron ahí, pero ahí en alguna otra ocasión existirá también el momento para responder a todas esas consultas que quedaron. Yo le quiero dar las gracias por su excelente exposición, por la aclaración de nuestras inquietudes. La verdad que ha sido una charla muy útil, considerando la gran población que está afectada por esta enfermedad endocrina en todo Chile. Y además, como pudimos ver, también es de mucho interés de nuestros socios. Muchos también les afecta esta enfermedad. Así que, doctora, muchas gracias por todo, muchas gracias por acompañarnos hoy día y tal vez nos podemos ver en alguna otra oportunidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y la participación de todos. Me encanta poder que todos sepan sobre su enfermedad y responder todas las dudas. Así que muchas gracias a ustedes por su invitación y la presencia y la participación. Muy bien, muchas gracias. Un Muy gusto. bien, damos por finalizada la exposición de la doctora Valenzuela, pero falta un poquito. Les comento que antes de pasar al sorteo, porque vamos a hacer un sorteo, ya para nosotros su opinión es súper importante. Como les comentaba, desde su encuesta, de lo que nos dicen sus encuestas, nosotros vamos generando las nuevas temáticas para los webinars. Así que ahora le estamos enviando al chat el link de la encuesta tendiente a capturar sus impresiones de esta actividad, pero también, como les decía, para que nos comente y decidamos en conjunto qué otra temática de salud y bienestar nos interesa conocer y profundizar durante los webinars que quedan este año. Así que por ahí va a llegar el link de la encuesta y se la vamos a estar enviando también después igual a sus correos para por si quieren después responderla con más calma. Vamos a informar a los premiados, les recuerdo, las recomendaciones ya las dio la doctora. Les recuerdo que vamos a entregar una gift card digital y unos juegos de mesa. Así que vamos a hacer el sorteo por interno. Y aquí me están llegando los ganadores que hizo mi equipo técnico, hizo el sorteo por interno para no perder más tiempo. Me comentan que la ganadora de la gift card es Lorena Cantellano de Maule. Lorena, ¿estás por ahí? Lorena de Fundación para la Innovación Agraria. Mientras aparece Lorena, les comento que el juego de mesa se lo ganó Ana María Ulloa de Santiago de Senadis. Sí, estoy Me yo. comentan, ahí está Lorena. Hola Lorena. Cortar para el audio. Hola Lorena, felicitaciones. Se ganó una gift card. Se la haremos llegar entonces a su correo, así que atenta. Y Gracias. Anita, Ana María Ulloa, ahí también está diciendo en el chat que está Muchas presente. gracias.
Muy bien, le haremos llegar entonces su premio. Muchas gracias a todos por su presencia y nos vemos en otra oportunidad con otra temática de interés para conversar también con un especialista. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad porque juntos nos protegemos mejor